Los cordones están hechos en hilo crochet. Cada cordón está conformado por 9 hilos, repartidos en 3 grupos de 3 hilos cada uno. Nos ayudamos de una aguja o palito para organizar los cordones. Cuando ya los tengamos organizados, los agarramos con la pinza. Usaré esta aguja. Para utilizarla necesitaremos colocar cinta en el extremo del cordón. Paso 1. Pasamos este cordón a través de estos 3 cordones a la izquierda. Pasamos la aguja por el lado que queramos que salga el cordón, o sea, de izquierda a derecha, para que el cordón salga a la izquierda. Paso 2. Pasamos este cordón por estos 5 cordones a la derecha. Paso 3. Pasamos este cordón por estos 3 cordones a la izquierda. Paso 4. Pasamos este cordón por estos 5 cordones a la derecha. Paso 5.
Pasamos este cordón por estos 3 cordones a la izquierda. Paso 6. Pasamos este cordón por estos 4 cordones a la derecha. Repetimos los pasos. Paso 1. Pasamos este cordón por estos 3 cordones a la izquierda. Paso 2. Pasamos este cordón por estos 5 cordones a la derecha. Paso 3. Pasamos este cordón por estos 3 cordones a la izquierda. Paso 4. Pasamos este cordón por estos 5 cordones a la derecha. Paso 5. Pasamos este cordón por estos 3 cordones a la izquierda. Paso 6. Pasamos este cordón por estos 4 cordones a la derecha.
Repetimos los pasos. Paso 1. Pasamos este cordón por estos 3 cordones a la izquierda. Paso 2. Pasamos este cordón por estos 5 cordones a la derecha. Paso 3. Pasamos este cordón por estos 3 cordones a la izquierda. Paso 4. Pasamos este cordón por estos 5 cordones a la derecha. Paso 5. Pasamos este cordón por estos 3 cordones a la izquierda. Paso 6. Pasamos este cordón por estos 4 cordones a la derecha. Repetimos los pasos.
Repetimos los pasos hasta el largo deseado.